tablas de propiedades del H2O. Ya vimos la determinación de las propiedades en la región de mezclas húmedas. ¿Ya? Vimos que hay una tabla de saturación. En el caso de las tablas de Quinnan, tienen dos versiones. La tabla de saturación, la una que ingresa con temperatura como valores enteros, y la segunda, la presión como valores enteros. Luego tenemos la tabla de supercalentado. ¿Ya? Esa es la tabla 3. Y tenemos luego una tabla 4, que es la tabla de líquido comprimido. ¿No? Hoy día les he entregado una hojita. Es una copia un poco reducida del tamaño con que está en las tablas de Quinnan, en la original. Un poco reducida para que salga la copia y vean cómo funciona, ¿no? Acuérdense que vimos en la tabla 3 unos espacios en blanco. Cuando veíamos presión y temperatura y no había información, decíamos la sustancia no existe como vapor supercalentado para esa presión y esa temperatura. Si no existe para esa presión y esa temperatura, quiere decir que está acá como líquido comprimido. Igualmente, en esta que es la tabla de comprimido, que esta es la copia que tienen ustedes de la hojita que les he dado, como ven está un poco reducida, aquí va a haber estos espacios en blanco. Entonces, a estas presiones y a estas temperaturas, las propiedades no están dadas. ¿Por qué? En esta tabla del líquido comprimido o subenfriado, esos valores no corresponden a esa fase, corresponden a vapor supercalentado. O sea, los espacios en blanco de la tabla 4 corresponden a vapores supercalentados, estos que están aquí, esta parte de aquí. O sea, si le dan un dato, le dicen líquido comprimido a 800 pSA y 660 grados F. No es líquido comprimido, señor, es vapor supercalentado. ¿No? Y luego vamos a ver este diagramita que está aquí abajo, que es un diagramita que aparentemente pues pequeño. Ahí lo tiene usted un poco más reducido, pero a pesar de eso vamos a ver que se pueden hacer buenas lecturas. Entonces con esta tabla y con este diagrama vamos a resolver los problemas que se nos presenten en esta región de la sustancia, en esta región del líquido comprimido. ¿Ya? Y cuando estamos en esa región del líquido comprimido, pues acuérdense que todos los estados contenidos en la fase líquida son estados de líquido comprimido o subenfriado. Acuérdense que es comprimido porque su presión es mayor que la correspondiente presión de saturación a la misma temperatura, ¿no? Aquí está comprimido porque tiene más presión que la correspondiente presión de saturación a la misma temperatura. Y está subenfriado porque su temperatura es menor que la correspondiente temperatura de saturación a la misma presión. ¿Ya? Entonces los casos que se nos van a presentar es cuando queremos nosotros comprimir un fluido. Ese fluido, ya habíamos visto, que se lo comprime con una bomba, ¿no? O sea, la bomba es para imprimir presión, llevar a un líquido de una región de menor a otro de mayor presión. ¿Cómo lo hace? Lo hace haciendo trabajo sobre el sistema. Aquí en este caso, lógicamente, pues la presión P2 debe ser mayor que la presión P1. Estoy haciendo trabajo sobre el fluido. Ahí tenemos simulado en ese gráfico el caso de este fluido, pensemos en agua, que la voy a bombear desde esta cisterna a un tanque elevado. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias cosas. El fluido tiene que ir desde aquí y llegar a esa altura. El fluido tiene un peso
Acuérdense, la columna de fluido o cabezal de fluido. Y la energía que se le imprime al fluido debe ser suficiente, no solo pensando en esta presión, sino que para llegar a esa presión tenemos que vencer el peso de la columna de fluido. Y no solo el peso de la columna de fluido, sino que acuérdense que cada vez que un fluido fluye por un ducto, existe una caída inevitable de presión. Existe una caída inevitable de presión debido a la fricción del flujo con las paredes del ducto. Eso es inevitable. Y la fricción, acuérdense, que es lo que hace irreversible a los procesos reales, ¿no? Entonces, ese problema de fricción va a depender de las condiciones del flujo, va a depender de la sustancia, va a depender de la forma del ducto, va a depender del material del ducto, ¿ya? Nosotros en este caso del análisis termodinámico nos vamos a preocupar de hacer el balance de energía, ¿ya?, correspondiente, y el caso de la determinación de pérdidas que ocurren en las tuberías, vamos a ver una forma de obviarlo. Esa es una cuestión que nosotros aquí en el curso de termodinámica no necesariamente entramos a ver cómo determinar las pérdidas en esos ductos, porque esos ductos, aparte de la forma, el material, y no solo la forma y el material, sino con qué proceso se lo hizo. Si fue fundido, forjado, rolado, ¿no? Todo eso influye en la fricción entre el flujo y las paredes de ese material, ¿ya? Esta tubería está unida. Hay un cierto tipo de bridas, de uniones, de empates. Hay unos codos. Esos codos tienen una forma, un material, ¿no? Entonces, todo eso significa pérdidas que tiene que ir venciendo el fluido para de aquí sería el punto 1, llegar acá al punto 2, ¿ya? Entonces, el tipo de la determinación de las pérdidas que ocurren a lo largo de esta tubería, nosotros no lo vamos a determinar. Nosotros podremos en algún caso asumir un cierto porcentaje del trabajo que se va en pérdidas de ese tipo de fricción, ¿ya? Pero el propósito aquí en este curso no es determinar eso, cuando eso es una tarea que ustedes la tienen que aprender con precisión en su curso de mecánica de los fluidos, ¿no? Por eso que esto es termofluidos, ¿no? Y acuérdense que los sistemas siempre son un fluido, ¿no? Entonces, por ahí está el empate. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros resolver el problema. Fíjense, acuérdense que nosotros necesitamos para el análisis identificar al sistema como que es de flujo estacionario o estable. Los sistemas reales no son exactamente estables o estacionarios, siempre están variando, aunque sea en cantidades imperceptibles, ¿ya? Pero en cambio es una idealización que podemos hacer para resolver el problema real, ¿ya? Nosotros asumimos como que siempre va a estar funcionando en esa condición y buscamos la mejor condición, lógicamente, ¿no? No voy a poner la condición cuando esto no puede el agua llegar hasta allá arriba y no está por aquí, ya, sino que salga y llegue allá donde yo quiero, ¿no? Entonces acuérdense que el sistema es de flujo estacionario o estable cuando el contenido de energía en el sistema no varía. El contenido de energía. Acuérdense que la primera ley dice que la energía que entra es igual a la variación de la energía almacenada y energía que... Uno dice, es como en la conservación de la masa, ¿no? Uno dice, masa que entra es igual a la variación de la masa del sistema más la masa que sale. O sea, en realidad hay que añadirle ahí la palabra cantidad. Es la cantidad de masa, en este caso la cantidad de energía, porque si tenemos un recipiente que está entrando una cantidad de masa y sale la misma, no es que el líquido que está aquí adentro se mantiene el mismo, se mantiene es la cantidad de masa de ese líquido ahí dentro, porque siempre está entrando y saliendo, ¿ya?
Entonces, esa es una característica del sistema de flujo estacionario, que la energía que entra es igual a la energía que sale, la masa que entra es igual a la masa que sale, porque la cantidad almacenada no varía. Entonces esto se hace cero. Entonces lo que entra igual a lo que sale. Primera ley. Segunda condición para que sea estacionario o estable es que los valores de las propiedades termodinámicas en todos los puntos de la masa del sistema permanecen constantes a través del tiempo. Es decir que si yo digo que aquí la presión tiene un valor, acá tiene otro valor, permanece. Por aquí tiene un valor diferente al de acá, pero en cada uno de estos puntos es diferente con respecto al otro, pero en cada punto se mantiene constante a través del tiempo. ¿Está claro? Como que usted le toma una foto al sistema y en la foto salen los valores de las propiedades. No cambia. Para el análisis. Si usted pone instrumentos, pues en un sistema real va a ver que la aguja del manómetro va a estar, ¿no? O sea, no es exactamente estacionario. Entonces, es una idealización que hacemos para poder analizar. ¿Ya? Entonces, yo tengo el problema aquí de que a la entrada inclusive le voy a poner por aquí que puede haber una transmisión de calor. Porque como va a haber fricción, ¿no es cierto? Si hay fricción tiene que haber... La fricción, como es una fuerza que se desplaza, la fricción consume trabajo, pero finalmente se disipa el medio circundante como calor. Por eso es que es irreversible. Se produce la fricción, aumenta la temperatura y se disipa como calor al medio circundante. Si yo caliento el tubo, no es que el fluido va a hacer más trabajo, o sea, es irreversible. ¿No? Entonces, siempre la fricción termina disipándose al medio circundante como calor. ¿No? Siempre. Por eso es que es irreversible. ¿No? Entonces, yo necesito, poniéndole como frontera a este sistema, yo lo puedo rodear así con una frontera imaginaria. ¿Ya? Entonces, tengo que estar entrando calor. Tengo que estar entrando energía interna porque hay una cantidad de masa y tengo un P1V1, o sea, le voy a poner una vez que está entrando entalpía. Acuérdense que en la entalpía está la energía interna y el trabajo de flujo, P por V, cuando cruza esta frontera. ¿Ya? Aquí tiene una velocidad V1, es decir, debe tener una energía cinética a la entrada debido a la velocidad. Está con respecto a esta referencia arbitraria a una cierta altura que le da una energía potencial en 1. Ya no hay más entrando. Lo que pasa es que aquí tengo el caso de estar haciendo trabajo sobre el sistema. Cuando yo hice el análisis del sistema de flujo estacionario, en una clase anterior, yo le puse un sistema que yo le añadía calor y el sistema hacía trabajo. ¿No? Entonces, yo estoy pensando en eso. Sino que ahora no le voy a añadir calor. Me va a rechazar calor. Yo sigo pensando en que la ecuación, ¿se acuerdan que yo les decía que la ecuación de la energía se la llama también ecuación del calor? Porque ponen Q igual A. Y ese Q puede ser positivo o negativo, se añade o se rechaza. Y en el igual A, por allá está el trabajo. ¿No? Sino que el trabajo en este caso no lo está haciendo la bomba está consumiendo. O sea que cuando yo llevo este fluido de aquí para acá me pasan factura. No, me cobran. En cambio, en el caso que yo les puse de la turbina que le meto vapor, en cambio yo facturo ahí, porque estoy entregando trabajo. No. Entonces tengo del otro lado, saliendo, energía interna y trabajo de flujo, entalpía. Allá la salida también tiene velocidad. Está en un nivel P sub 2, o sea en Z2. Y tengo trabajo. Ahí está el trabajo. Entonces, acuérdense que aquí venía
yo hoy escribía que Q es igual a delta H más delta K más delta P más W. Aquí estamos de acuerdo. Esa es la ecuación, ¿ya? Por eso le dicen ecuación del calor. Acuérdense la otra versión de la ecuación más general de la energía, que es la primera ley, cuando solo se considera que entra calor y que solo almacena energía interna y que solo sale trabajo. Ve. Esa ecuación también se aplica ahí. Es primera ley. Y acuérdense que esa es la versión más general de la ecuación de la energía. Esta. Y esta se aplica a cualquier sistema, cualquier proceso. Es conservación de energía, ley de la naturaleza. Ya. Lo que pasa es que si el sistema es no fluente, entonces ahí este término tiene un significado. ¿Ya? Según el sistema que tenga, ¿no? Si el sistema es no fluente, y luego eso lo trasladamos a los valores diferenciales, y entonces ahí empezábamos a hablar del proceso cuando es reversible o no es reversible, o sea, irreversible. Ya. Mire, en la ecuación de la energía, este término de aquí, la energía cinética, ¿sí se acuerdan ustedes que se define por la velocidad al cuadrado sobre 2G sub 0? Acuérdense que ese G sub 0 es un factor de conversión de unidades, 32.2 libramasas pie sobre librafuerzas segundos cuadrados, ¿se acuerdan? ¿Ya? Lo que pasa es que en un artificio que hacen en la ecuación de Bernoulli multiplican esto por G sub 0 sobre G, y entonces queda expresado B cuadrado sobre 2G, para que quede en pie la unidad. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, por eso que se habla de cabezales, alturas de fluido. ¿Ya? Pero mire, este es un término en donde la velocidad está al cuadrado y está dividido para este denominador. ¿Ya? Y tengo una velocidad en 1 y tengo una velocidad en 2. Como este fluido es prácticamente incompresible. Incompresible quiere decir que cuando yo le aplico una fuerza, su volumen se deforma muy poco. Muy poco. No es como un gas, no tiene un gas en un recipiente, aquí tiene un émbolo, le reduce el volumen a la misma masa. Entonces podemos asumir como que es incompresible, ¿ya? O sea, no varía el volumen. Entonces, si yo considero que la masa que está entrando es igual a la masa que está saliendo, quiere decir que la cantidad de masa contenida entre 1 y 2 debe ser la misma. Si fuera una sustancia compresible, entonces ahí ya no puedo decir eso. Ya no puedo aplicar la conservación de la masa de esa manera. Entonces, si es así, debe estar entrando con una energía cinética y debe estar saliendo con una energía cinética casi igual. O sea, las velocidades son casi las mismas. La que tiene en 1 y la que tiene en 2. Encima de eso están al cuadrado, restadas y dividido para esto. Es decir, que cuando el fluido es incompresible, en un proceso de bombeo como este, la variación de energía cinética es despreciable. Ahora, si es el caso que tengo que bombear este fluido a una longitud tremenda de tubería, ¿ya? Entonces van a haber variaciones de velocidad, ¿no? Va a haber fricción en las paredes del ducto y va a haber disipación de calor, ¿no? Entonces ya no puedo decir que la variación de energía cinética es despreciable, ¿ya? Entonces, para yo estar seguro de esto, voy a hacer lo siguiente. Acuérdense que esta bomba está funcionando ahí. Cuando la presión acá llega a este valor, aquí, la presión debe tener otro valor. Y el valor que tenga de la presión por acá son otros valores. Si yo saco la bomba de aquí, imagínense, la corto aquí y la corto acá, y la pongo a trabajar, lógicamente que la presión a la entrada y a la salida va a ser diferente.
porque ya no voy a tener esta columna que tengo que alarla, ya no tengo esto acá que tengo que levantarlo, ¿no? Entonces va a salir diferente. Pero el análisis que vamos a hacer es, vamos a sacar la bomba imaginariamente, pero pensando en que está funcionando ahí en ese circuito que está dibujado. ¿Ya? Porque para el análisis que vamos a hacer, es conveniente determinar la entrada de la bomba inmediatamente, o sea, el punto de entrada inmediatamente antes de la entrada de la bomba y el punto de salida inmediatamente después de la salida de la bomba. Por eso es que usted cuando quiere controlar el funcionamiento de una bomba, puede ser que tenga una cisterna aquí abajo y quiero con una bomba bombear esa agua a algún lado o meterla en un tanque a presión. La bomba está colocada aquí y entonces la tubería sale de la cisterna así, entra a la bomba, sale de la bomba así y ahí se va para allá. Es decir, antes de la entrada viene horizontal y después de la salida va horizontal y ahí pongo los manómetros para ver la presión a la entrada y la presión a la salida. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, yo ahorita lo veo así porque lo estoy viendo en el tablero, pero lo puedo estar viendo de arriba. Sale así, entra la bomba bombea, y entonces pongo el manómetro aquí y el otro manómetro acá. Entonces tengo una bomba que va a estar funcionando así, entra aquí a la bomba, hace trabajo, aquí está la entrada, aquí pongo el manómetro, aquí está presión 1, y aquí a la salida pongo el manómetro donde mido la presión 2. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué gané ahí? Ahí gané, pues, ya dije esto, ¿no? Cuando estoy más o menos cerca entre la entrada y la salida. Aquí gané que la diferencia entre la entrada y la salida es un valor tan pequeño que hace que la variación de energía potencial sea despreciable, considerando el tamaño de la bomba. Que inclusive yo puedo acomodar las tuberías de tal manera que esté a la misma altura del tubo de la entrada, cosa que la variación de 1 a 2 sea despreciable. Ya. Entonces yo me pongo también como condición que P sea despreciable también. Fíjense, es la misma bomba y voy a poner ahora que esta sea mi condición nueva de entrada y esta es mi condición nueva de salida. ¿Ya? Voy a considerar que entre 1 y 2, debido al tamaño de la bomba, a la velocidad con que está fluyendo el fluido, que si pudiera ocurrir una transmisión de calor entre 1 y 2 desde o hacia el fluido, lo considero despreciable también. Entonces yo puedo asumir como que esto va a ser adiabático. ¿No? Entonces, ¿qué me queda? Cero. Queda que W, que voy a hacer que ahora se convierta en WP, es igual a delta H. Ese es el trabajo de la bomba en BTUs. Pero midiendo los valores, no estoy midiendo acá, estoy midiendo inmediatamente antes la entrada, y no estoy midiendo acá la salida, sino inmediatamente después. Eso estoy haciendo para poder escribir eso. Si no, tengo que calcular la cantidad de calor que se está disipando por la tubería, el cambio de energía cinética desde 1 hasta 2, el cambio de energía potencial de 1 hasta 2, ¿no? El trabajo me tiene que salir igual, ¿ya? Pero yo lo puedo determinar haciendo esas consideraciones, poniendo el punto de entrada inmediatamente antes de la bomba, el punto de salida inmediatamente después de la bomba. ¿Ya? Este valor, fíjense, esto es igual a delta H, que es H2,
menos H1. ¿Cuál es mayor, H2 o H1? ¿Aquí o acá? ¿Dónde es mayor H2? La entalpía debe ser mayor en 2. ¿Ya? Entonces, este valor es positivo, pero el trabajo que yo estoy haciendo, sobre el fluido, no, me dice que es negativo. Entonces, yo esto lo voy a expresar así. ¿Ya? Ahora, en las placas de las bombas, ustedes ven que está la potencia de la bomba. Generalmente está en HP o alguna otra unidad de potencia. Generalmente le ponen en HP y le dicen que esa bomba tiene una potencia de 5 HP, de 10, 15, 50. No le ponen menos 5, menos 10, menos 20. Cuando nosotros tengamos que poner esa energía que dice la placa en la ecuación de la energía, o sea aquí, es negativa. Eso tenemos que saber nosotros, porque es trabajo hecho sobre el fluido. Entonces, en la placa de la bomba usan un valor absoluto. Entonces, ese valor absoluto, nosotros lo vamos a representar de esta manera. ¿Está? Entonces, cuando quiero la potencia, es igual ¿está? Y eso los puedo, esos vertidos por minuto los puedo convertir a HP, a kilowatts, a lo que quiera. Fíjense, cuando yo asumo que entre 1 y 2 el proceso de bombear o el trabajo sobre la bomba se lo hace con esta condición, yo puedo idealizar el proceso, ¿no? Yo puedo idealizar el proceso diciendo que puede ser reversible, es decir, yo puedo simularlo con un proceso isentrópico. Por eso es que aquí en estos diagramas, el proceso que nosotros tenemos, ese proceso que está ahí idealizado, debería ser este. Debería ser este. Este de aquí a allá. De A a C. ¿Ah? Acuérdese que en el ciclo de Carnot, que es el ciclo de mayor rendimiento térmico concebible en un rango de temperatura, y ese es el de máximo rendimiento. No se conoce otra máquina ni ideal ni real que tenga más rendimiento que la de Carnot. Y Carnot, ¿qué es lo que hace? Añade calor y rechaza calor a temperatura constante. La temperatura constante es el sistema. Lógicamente que puede haber acá una fuente que puede estar variando la temperatura, pero mayor, y de ahí le añado calor pero la sustancia que está experimentando el ciclo de Carnot, que es ideal, ¿ya? Lo recibe a temperatura constante. Y cuando lo rechaza a temperatura constante a un sumidero que está a menos temperatura, ¿no? Y cuando hace trabajo, hay una expansión isentrópica, y cuando se hace trabajo sobre, ¿no? Hay una compresión isentrópica en el ciclo de Carnot. ¿Se acuerdan? Entonces, esto nos enseña que cuando estamos idealizando, ¿no? Yo añado desde 4, aquí le añado calor, hasta 1, y hago trabajo de 1 a 2, luego rechazo calor a 3, y luego W entra.
Este es el W del ciclo, que es calor añadido menos calor rechazado, ¿no? Acuérdense que en los ciclos reversibles, el trabajo del ciclo, que es igual al sumatorio de trabajos, es igual al trabajo neto, que es igual a W simplemente, y este es igual al sumatorio de calores. Solo para ciclos reversibles. Solo para ciclos reversibles. Mire, ya nosotros hemos dicho el estado de equilibrio, que lo representamos con un punto en el diagrama, que el proceso reversible está constituido solo por puntitos, estados de equilibrio. Ya. Entonces, cuando yo hago en el diagrama un proceso con una línea continua, ya a estas alturas debo sobreentender que es un proceso reversible. Si yo pongo que el sistema va de 1 a 2, pero no sé cómo graficarlo entre 1 y 2, no tengo información, ¿ya? Entonces no puedo decir que sea reversible. Pero a lo que yo grafiqué ahí, los 4 procesos del ciclo de Carnot, 2 isentrópicos y 2 isotérmicos, quiere decir que ese ciclo es reversible, es ideal. Todos los estados que están en esos procesos son de equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que esto que está aquí, esto es que está encerrado en este cuadro, es el trabajo del ciclo, y luego le pongo acá que es igual al sumatorio de calores, quiere decir que en este diagrama, acuérdense que este S, el área debajo de la curva proceso es calor, todo esto es calor añadido, ¿eh? Y de aquí a acá todo esto es calor rechazado, ¿eh? Entonces, esta área menos esta de acá me queda la del ciclo. No. Entonces, ¿por qué el trabajo neto es igual al sumatorio de calores solo cuando es reversible? Porque solo cuando es reversible es que tengo las áreas debajo de la curva de proceso. Si no, no puedo sumar y restar áreas. No. Bueno. Supóngase que empieza el ciclo a rechazar calor acá. Ahora es así el ciclo, ¿ves? Así. Así. Entonces me dice, oiga, en ese ciclo de ahí, ¿qué pasó con el calor añadido? Yo digo, sigue siendo el mismo. Calor añadido, el que está debajo de la línea 4.1. ¿Qué pasó con el trabajo? Hay más trabajo. ¿Por qué hay más trabajo? Porque el área del ciclo es más grande. Como la sustancia no puede parir energía, ¿no? ¿De dónde sale el trabajo? Hay que estar rechazando menos calor. ¿Sí ven? Ahí ven las áreas. El área de rechazo es más chica. Primera ley. No. Usted tiene que irse acostumbrando a pensar, pensando en el gráfico, en todas esas condiciones que decimos, ¿no? Pues si no habría que estar repitiendo toda la letanía cada vez, ¿no? Entonces, esto me enseña a mí que yo tengo que hacer, cuando quiero hacer las cosas de la mejor manera, me enseña que la compresión, cuando yo diseño la bomba, cuando diseño el ciclo, tiene que ser isentrópica o algo que se parezca al isentrópico. No. Porque Carnot me dice eso. Carnot es el ciclo de mayor eficiencia concebible dentro de su rango de temperatura. Y si le cambio el rango a un ciclo más grande, sigue siendo el dentro de ese. Es decir, que dentro de estas dos temperaturas, cualquiera otro ciclo que haga, ideal o real, no llega a igualar el rendimiento térmico de Carnot. Que quiere decir cuánto del calor añadido se puede convertir en trabajo. Y ese trabajo es el trabajo del ciclo, ¿no? Entonces, cuando ponemos simplemente W, nos estamos refiriendo al trabajo del ciclo. Supóngase que yo tengo realmente, entre comillas, una máquina de Carnot. La máquina de Carnot, pues, este señor cuando habló de su máquina, era una máquina ideal porque nunca la pudo construir. Pero él hizo unas máquinas donde simulaba los procesos y él decía, chuta, aquí voy logrando ya que sea isentrópico. Casi la fricción ya la tengo casi en cero. Como no podía llegar a fricción cero, decía, y veía cierto comportamiento, entonces esta gente extrapolaba y decía, bueno, si no hubiera fricción, tiene que ser así. Decía. Fíjense, nosotros vimos las dos ecuaciones famosas TdS y le decía que la que tiene entalpía
era más conveniente usarla con procesos en donde haya flujo, porque la entalpía es una propiedad asociada al flujo, ¿ya? Las dos funcionan por igual, las dos TDS funcionan por igual para cualquier sistema, cualquier proceso, con flujo, sin flujo, reversible o irreversible, ¿ya? Si yo aquí considero que el proceso es reversible, entonces ya dije allá que es adiabático, entonces ya tengo aquí que es isentrópico. ¿Estamos? Hasta aquí dije que era adiabático, ¿sí se acuerdan? Dije que la bomba es un aparato de dimensiones pequeñas, entonces el fluido desde que entra hasta que sale no tiene tiempo suficiente para que haya una transmisión de calor, toda esa historia. ¿Ya? Entonces, pues acuérdense que para que se transmita la energía como calor necesita gradiente de temperatura y tiempo. Y tiempo. ¿Ya? Entonces, si es un lapso, puede asumir que es adiabático. Eso es una gran ayuda. Entonces, si es isentrópico, entonces esta relación se vuelve en que DH es igual a B de P. ¿Ya? Si yo integro esto, entonces me queda que delta H, o sea H2 menos H1, es igual al integral de 1 a 2 de B de P. Si le pongo sobre J, estas son BTUs por libras de masa porque esta es minúscula. Y si le pongo solamente B de P, estas son libras de fuerza a pie por libras de masa, porque sigue siendo el volumen específico. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Entonces, yo tenía acá que WP era igual a delta H, que es igual al integral B de P. Entonces aquí viene la cosa. Si usted está trabajando, ahora, para yo poder resolver ese integral, el volumen tiene que estar expresado en función de la presión. Y para una sustancia real, ¿no? Si usted quiere una relación, una función que le defina el volumen en términos de presión absoluta, es un buen trabajo llegar a determinar esa función para poder resolver el integral. Y generalmente le va a salir una serie, es que nunca va a ser definido. Entonces hay otros artificios que podemos utilizar, ¿ya?, para resolver el problema. Pero hay que tener en cuenta lo que son estos artificios y lo que dice la termodinámica. Idealmente, el proceso de bombear termodinámicamente es isentrópico, acuérdense. Según Carnot, esa es la mejor forma de comprimir un fluido. ¿Estamos? Haciendo una compresión isentrópica, ¿ya? Entonces, cuando usted haga en el gráfico y está diseñando algo, pone la compresión isentrópica. Salvo que le digan que comienza aquí y va a salir por allá, entonces ya no puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del diagrama. Este de aquí. ¿Se acuerda que veíamos que, primero, en este diagrama, la línea de presión en esta región está exageradamente separada con respecto a la línea de líquido saturado? Bueno, decía Santo Tomás, ver para creer. Déjame ver, por aquí hay que en la otra tabla no le han puesto, debe reclamarle. Este de aquí, ¿ves? Ese es el TS del agua, ese que estoy haciendo ahí. ¿Ves? Aquí es temperatura y aquí entropía. Este han puesto acá, yo le he puesto acá. Ya. Mira, aquí está el punto crítico, ¿ves? Ahí dice 3206.2 y allá está 704 la temperatura de puntos críticos. Mire, aquí está la línea de saturación, ¿ves? Y esta línea que está después, la primera línea que se ve separada de la de líquido saturado, tiene 5500 PSI.
5.500 PSA. Entonces, si yo estoy comprimiendo allá, pues a 300, 400, 500, 1000, ¿ya? Entonces, esa línea gráficamente está prácticamente sobre la línea de líquido saturado. Usted ve las líneas que vienen sobre la línea de presión crítica, o sea, las supercríticas. La primera que se ve, porque las subcríticas no se ve ninguna en la región del líquido comprimido. La primera que se ve es la supercrítica de 5.500 PSI. Se la ve separada del líquido saturado. O sea, les había dicho que las líneas de entalpía constante. Yo aquí en líquido saturado saco una línea de entalpía, THA. En esta compresión isentrópica, esta sería HC. En esta compresión isométrica, esta sería HB. ¿Va? Si yo, en lugar de tener esta línea de presión acá, la tengo acá, entonces el punto, primero el punto B va a estar aquí, ¿ves? Este, el B minúscula. ¿Ya? El punto C, va a estar aquí, aquí estoy, ¿ves? El punto, este B grande va a estar por acá. Entonces, mires, antes yo tenía la diferencia de aquí a acá, ahora tengo de aquí a acá. La diferencia entre ¿ves? Al final del isentrópico y al final del isométrico, esta es la diferencia de entalpía, de aquí a acá. Ahora tengo de aquí a acá. Entonces, si la voy pegando más, esta diferencia se va haciendo más chiquita. Se va haciendo más pequeñita. Más pequeñita. ¿Ya? Y entonces llega un momento, ¿ya? Vamos a que estamos así. En que este punto C, y el punto B están casi, las dos entalpías se tocan. ¿No? Y si nos vamos al punto en cuando ya está pegada la línea de líquido saturado, están prácticamente tocándose. La que termina en el proceso isentrópico y la que termina en el proceso isométrico. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos asumir se puede asumir que la compresión sea, póngale un paréntesis para aclarar, para efectos de cálculo, como que es isométrica. Fíjese, yo llegué a esta expresión diciendo que es isentrópico. La línea isentrópica en el diagrama es una y la línea isométrica en el diagrama es otra. No puede ser en una misma fase un proceso con dos propiedades constantes. No puede ser a entropía constante y a volumen constante. No puede ser. Cada propiedad tiene una línea que la define. Solo cuando hay cambio de fase es que la presión y la temperatura son constantes. ¿Ah? Entonces, para efectos de cálculo, como yo sé que estas dos líneas de entalpía están casi pegadas, ¿no? Entonces, yo voy a asumir que la línea de volumen constante y la isentrópica en un valor pequeñito son gráficamente casi la misma línea. Entonces voy a asumir, entonces vamos aquí, que BDP, ¿ya? Sea, voy a asumir como que es a volumen constante, ¿ya? Entonces si es a volumen constante, entonces, pero estoy asumiendo que es a volumen, no es igual al volumen constante, por eso le pongo ese signo así. Entonces voy a poner que TP
Entonces me queda dentro del integral el de P, y ese ya es un integral definido, entonces este es delta P. ¿Ya? Quiere decir B, P sub 2 menos P sub 1. Y ahí tengo el problema resuelto. ¿Ya? Vamos a ver en el orden de cuánto estamos haciendo esta aproximación. Por eso que ustedes verán que cuando el fluido es incompresible, le multiplican el volumen por delta P. ¿Ya? Es una aproximación, pero es una aproximación bastante buena, que para efectos de cálculos en ingeniería es suficiente. A ver, por ejemplo, dos puntos. Se bombea H2O saturado que está, pongámosle 14 PSIA, ¿no? Hasta una presión hasta pongámosle 2000 punto seguido. Determinar el trabajo W que se requiere hacer directamente sobre el fluido, coma, en BTUs por libras de masa. Después, ustedes terminan en BTUs por libras, usted dice, ahora con esta bomba quiero mover, quiero llenar este tanque de 55 galones, lo quiero llenar en 1 hora, en 2 horas, en 1 día, y de eso va a depender la potencia de la bomba, ¿no? Quiere llenarlo rapidísimo, tiene que ponerle más potencia, ¿no? Quiere llenarlo lentamente, le pone de baja potencia, o sea, quiere un flujo másico pequeño, o sea, tantas libras masas por minuto, pero si quiere llenarlo rápido, el flujo másico es más grande, entonces la potencia es mayor, ¿no? A ver, el trabajo de bombear es igual a delta H, es igual a H2 menos H1. ¿Ah? Y WP es casi igual a B delta P. Vamos a ponerle aquí las otras para que me dé en las mismas unidades. Ya. Antes de resolver el problema, vamos a revisar esta tabla 4. ¿Qué dice la tabla 4? A ver, ténganla en sus manos para ver. Fíjense, la tabla 4, primero tiene a la derecha la presión de 200 PSI. Y debajo está una cantidad de 381.79, esos son los grados Fahrenheit de la temperatura de saturación para esa presión. Es decir, que si ustedes van a la tabla 2, buscan la presión de 200, al lado en la siguiente columna debe estar 381.79, que es la temperatura de saturación, si van a la tabla 2, que es de saturación, ¿ya? Y así está 400, 600, 800, etcétera.
y llega hasta 3.500, ¿ya? No, hasta 6.000, perdón, en la siguiente página. Y le pone arriba hay 4 filas debajo de la temperatura. La temperatura dice 32, 100, 200, 300, 400, etcétera, grados Fahrenheit hasta 705.4. ¿Por qué 705.4? Porque esa es la temperatura del punto crítico. Hasta ahí llegan los valores de saturación. ¿Ya? Y le ponen los valores de volumen de líquido saturado, entalpía de líquido saturado y entropía de líquido saturado. Fíjense que debajo de la temperatura de 32, H sub F y S sub F es 0. Esa es la referencia de la tabla de Kinnan. Acuérdense. Ese es el punto inicial de valores. Ahora, volviendo a la columna de las presiones, a la derecha, los valores de las propiedades de cada estado en esta fase líquida están parecidos como están para vapor supercalentado. Es un sistema de coordenadas. Aquí tengo presión y acá temperatura. Entonces, con la presión y la temperatura ubico el estado de la sustancia. ¿Ya? Pero aquí por efectos gráficos, así como vimos en la tabla de saturación, la 1 y la 2, que en la 1 no hay energía interna, pero en la 2 sí hay energía interna, ¿ya? Para calcular en la tabla 1 la energía interna decíamos que hay que sacar la entalpía y el volumen específico para a H restarle PV, para que me dé la energía interna, ¿ya? Acá hay algo parecido. Fíjense, pone el volumen, no pone el volumen, sino que lo resta el del líquido saturado, ¿ya? Que es el que está a la temperatura que está acá arriba horizontal. ¿Estamos? Entonces dice, está multiplicado por 10 a la 5. Después le pone H menos HF, o sea, la entalpía del líquido subenfriado o comprimido menos la entalpía del líquido saturado. Y después pone la entropía del líquido saturado menos la de líquido comprimido menos líquido saturado, multiplicado por 10 a la T. Le pone estas potencias, lo pone de esa manera, es para no poner en los valores que están aquí a la derecha en la tabla, en el un caso 5 ceros y en el otro caso 3 ceros más. Y agrandaría, pues la tabla tendría que poner los números más chiquitos y no se ve bien, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso para ver cómo funciona. Supongamos que tengo aquí 1500. Esto quiere decir PSA, de acuerdo a lo que está acá arriba de la tabla, estos son PSA. Y dice que para 1500 PSA la temperatura es 596.23. ¿Ya? Y voy a coger como temperatura 400 grados F. Entonces aquí voy a tener estos valores. A 1500 PSA y 400 grados F. Entonces, estamos bien en el diagrama. Fíjense. TS. Este es 1500. Este es 1500 PSA. Y dice ahí debajo que la temperatura es 596. Este es 596.23. Entonces, 1500 y 400 se cortan aquí. Efectivamente es líquido comprimido o subenfriado. Ya. Entonces, a ese le voy a sacar el volumen específico, la entalpía específica y la entropía específica. ¿Ah? A este. Entonces dice la tabla, donde están 1500 y 400. Dice que B menos BF es menos 14.1, ¿no? Quiere decir que está a la izquierda del punto de la referencia. Dice la entalpía, dice, más 1.44. Y la entropía
dice menos 332. Entonces yo necesito ver acá arriba en 400. BF, HF y SF. Aquí arriba dice BF 0.0. HF, sí, SF, ahí estamos. Eso necesito. Entonces, va al volumen primero. B menos BF por 10 a la 5 es igual a menos 14.1. ¿Ya? Quiere decir que B menos BF es igual a menos 1. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos. 6 y 3, 6, 6 y 3, 6. Está bien. Si multiplica por 10 a la 5, corre el punto singular y llega ahí. Está bien. Y además yo chequeo que esté igual a la cifra de acá. La tabla me da la cifra, ¿no? Entonces, ahora sí digo que B es igual a menos 0.000141. Este pasa acá con más, pero este es 0.018639. Ese es el volumen específico de ese líquido. No. La entalpía H menos HF igual a 1.44. Entonces, aquí sacamos que era 1.44 más 374.97 esa es la entalpía de ese H2O en ese punto. Y la entropía S esa es la entropía. ¿No? Ya. Ese cálculo que está haciendo la tabla, el cálculo que está haciendo la tabla, es tomando este valor que está aquí. Porque fíjense que lo coge a la misma temperatura. Este era 400, ¿no? 400 grados F. Entonces está cogiendo 400 grados F, se viene con los 400 hasta los 1500.
Entonces, la tabla le está calculando los cambios de saturado hasta comprimido isotérmicamente. Acuérdense de eso. Entonces, con un lapicito, anótele por aquí arriba, en paréntesis, que diga compresión isotérmica, para que se acuerde que el proceso mediante el cual está calculando la tabla, esta condición aquí, es desde saturado isotérmicamente así. ¿No? ¿Ya? Ahora, después de la tabla, que son más o menos página y media, viene el diagrama de la tabla 4, decimos. O sea, el diagrama de líquido comprimido. El diagrama de líquido comprimido, a ver, deje hacerle un diagramita porque amerita. Mire, el diagrama dice: en esta coordenada le pone la entropía, y en esta de acá dice H menos HF, pero con entropía constante, dice. Y entonces le pone aquí estos valores que están cada una décima. Entonces pone 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, etc. Ya. Y acá hay unas líneas, le voy a poner el caso del problema que le hemos puesto. Dice que es 2000, se sube así un poquito y como que baja para allá. Esta es la línea de 2000 PSIA. ¿Ya? Y hay unas líneas que están un poco así inclinadas. Estas líneas son de temperatura. ¿Ya? Entonces, como el problema dice, o decía, ¿cómo le dije yo? A 14, ¿no? Ya. Entonces, nosotros cogemos en 14 PSIA, en la tabla 2, 14 PSIA. ¿Cuánto es la entropía? .3083. Estos son BTUs, grados Rankine o Fahrenheit, libras de masa. Mire, para esto se necesita tener una reglita y un lápiz con la punta bien filuda para que la raya no sea muy gruesa. Mientras más finita la raya, se hace la lectura más exacta. ¿Ya? Entonces, hacemos lo siguiente. Este valor de aquí, tengo que ubicarlo, aquí en donde están las entropías, entre este y este. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo ubico? 0.3 y tiene algo más. Entonces, ¿cómo lo ubico exactamente para poder ir para arriba? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pone una reglita aquí y mido cuántos milímetros hay aquí. Fíjense. Mire cuántos milímetros hay. Y van a ser los mismos milímetros de cada espacio. ¿Ya? Aquí debe ser menos porque está reducido, ¿no? Yo lo tenía calculado para allá. Ya, ahí debe tener algo, un poquito más de 1 centímetro. O sea, unos 11, 12 milímetros. Debe haber ya aquí. Entonces usted dice, milímetros. Tengo una cantidad aquí de milímetros. Por ejemplo, póngale que sea 12. No sé, con una reglita pueden medir 1. Dice, y la diferencia es de 1/10 de entropía, porque va de 0,3 a 0,4. ¿Ya? Si el incremento de entropía es 0.083, ¿cuántos milímetros? Entonces tendría que multiplicar 0.083 por 12 sobre 0.1.
Entonces aquí le sale una cantidad de milímetros. Entonces con esos milímetros viene usted, los grafica aquí. Mide los milímetros de aquí a acá. No. Una vez que tiene eso medido, puede hacer dos cosas. Coloca una escuadra aquí. O mido cuántos milímetros hay de aquí a acá y luego mido por acá los mismos milímetros. De tal manera que aquí levanto una perpendicular. Hasta que corto la línea de 2000. Porque estoy comprimiendo de saturado hasta 2000. ¿Ya? Y luego, dos formas. Mido los milímetros de aquí a acá y los pongo de aquí a acá. O coloco una regla paralela y me vengo aquí. Y leo ese valor. Más o menos, así al ojo, más o menos me sale, ¿cuánto? 6. Pues usted lo hace como le estoy diciendo, con la reglita, le va a salir el valor exacto. Entonces, usted dice que, fíjese que esto es isentrópico. Esa es la variación de aquí a acá. Mire, de aquí a acá. Entonces me sale que del tache es igual a 6 BTUs por libra de mar. Vamos haciendo rápido el trabajo con el volumen. ¿Cuánto es el volumen del líquido saturado a 14 PSI? Volumen del líquido saturado es 0.01670 por la presión de 2000 menos la presión de saturación que dice aquí 209.50. A ver. No, perdón, menos 14. Estamos. V delta P por, acuérdese, 144. Es decir, si no pones el 144, marcha 778 para convertir a BTU. A ver, alguien que tenga una calculadora que nos haga esa operación. 6.13. ¿Cuánto? 6.13. 3. 13. 6.13. Tenga la seguridad de que si usted hace este gráfico bien, aquí va a alcanzar a leer por lo menos 6.1. 6.1. Aquí he usado la fórmula con la aproximación de que sea a volumen constante. O sea, estoy sacando, ese valor es si fuera el proceso así, ¿ves? Estamos, de aquí a acá. El que yo calculé primero, el 6, era el isentrópico de aquí a acá. Entonces, lo que les quiero decir es que se den cuenta que a lo que yo estoy asumiendo, esta aproximación a volumen constante, el resultado que me está dando es bueno, es aceptable, ¿no? Este valor que yo le puse 6, si usted hace como ejercicio, cuando tenga un tiempo en vez de jugar naipe, hágalo y resuélvalo en el gráfico y va a ver que le sale 6.1, haciéndole así con la regla de 3 para ubicar el punto y con las mediciones exactas. Y entonces la diferencia entre las dos formas de calcular está en las centésimas realmente. O sea que esa aproximación es buena. O sea, usted dice, el trabajo que se necesita para llevar este líquido saturado de 14 PSI hasta 2000 PSI es 6 BTUs por libra. O 6.1. Y si lo multiplica por el quiero mover 1500 libras masas por minuto. Usted multiplica por 1500 y le da BTUs por minuto. ¿Ya? Y luego esos BTUs por minuto los puede hacer HP o los puede convertir en kilowatts para saber cuánto le va a consumir la planilla de luz. ¿No? ¿Alguna pregunta? A ver, no se vaya todavía para que venga el... A ver, haga el favor de decirle al chico que... al ayudante.